Hoy vamos a hablar de cómo ligar siendo introvertido. Yo me considero una chica introvertida y me ha costado la vida ser una persona funcional, porque no solo era introvertida, sino que tenía muchísimos miedos y mucha ansiedad social. Pero el vídeo de hoy no va de mí, sino va de ti. Porque tal vez piensas que ser introvertido, tener miedo o inseguridad o incluso sentir vergüenza es lo que te está alejando de ligar, de tener mejores oportunidades o de encontrar pareja. Y yo vengo a desmentirte un poco esto y cómo puedes usar a tu favor tu introversión y cuáles son las cosas que tal vez deberías trabajar para tener más opciones. Pero antes de seguir, me parecía interesante decir que te entiendo, sé por lo que estás pasando y aunque ahora mismo estés pensando, sí, Shelma, eres introvertida, pero es que eres mujer, eso lo cambia todo. No has tenido esos problemas ni te has tenido que enfrentar a ser la persona que lo da todo, que es el que lleva la conversación, el que intenta ligar, como la gran mayoría de hombres. Pero lo que tú no sabes es que yo me he expuesto y he hecho el mismo proceso que muchos otros hombres sin necesidad. Soy consciente de que el hecho de ser mujer me abre las puertas. Tengo más opciones en las aplicaciones de citas. También sé que si voy a una cita tengo más opción de que esa persona quiera tener algo conmigo. En este caso hablamos de relaciones de ese tipo, ya que encontrar parejas sí que requiere un poco más de complejidad y enamorarse y demás. Pero quiero que sepas que aunque yo lo tenía fácil, intenté esforzarme de la misma forma. Me esforzaba en cada cita, en cada interacción. Incluso en las aplicaciones de citas yo intentaba ir más allá y no abrir a la persona con un hola, ¿qué tal? Ya que quería realmente esforzarme, practicar mis habilidades sociales y ser yo también la que está intentando conocer al otro y creando esa conexión. Lo mismo pasaba también en las citas. Intentaba no ser ese sujeto pasivo y ser también activa en la conversación, en las preguntas, en intentar conocer de forma genuina a esa persona y también intentar crear no solo un ambiente en el que nos conozcamos y en que vayamos debatiendo de forma intelectual, sino también generar esa tensión sexual que a veces es necesario en el proceso de seducción. Y aquí te estarás preguntando por qué lo hacías, ¿eres tonta o qué te pasa? Y es simple, simplemente lo hacía porque quería practicar, quería esforzarme también y no quería perder oportunidades con hombres que tal vez eran más introvertidos, hombres que puede que no tuviesen las mejores habilidades sociales. No quería dejar que un vínculo potencial no surgiese simplemente porque los dos estamos nerviosos, los dos no estamos sabiendo generar esa conexión. Si uno quiere una relación, no puede dejarlo simplemente en la otra persona, tiene que hacer algo. Dicho esto, tú ahora ya sabes que yo me he esforzado bastante sin necesidad de hacerlo y así ves que este vídeo también parte desde un punto incluso de experiencia personal. A la par también todo lo que digo es lo que he trabajado con mis clientes que han conseguido éxitos siendo introvertidos y también todo tiene una base de psicología porque soy psicóloga especializada en dating. Y dicho esto, vamos a empezar. Lo primero que quiero que tengas en cuenta es que ser introvertido no es el problema. Tu problema es todo aquello que has dejado de hacer por ser introvertido. Además, también tu problema es que no ves el superpoder que realmente tienes. Ser introvertido simplemente significa que funcionas de otra forma, que necesitas cargar pilas después de una interacción social, que tal vez se te da mejor el uno a uno y no estar en grupos, que eres muy reflexivo, muy introspectivo, entre otras cosas. No significa necesariamente que seas tímido o que tengas ansiedad social o miedo, pero va muy relacionado. Muchos de los clientes con los que trabajo son introvertidos por un lado y por otro lado tienen esa ansiedad social que yo también viví, esos miedos, ese nerviosismo. Pero tranquilo, porque esto no te va a limitar. Vas a poder saber cómo debes hacerlo. Sobre todo, una de las cosas más importantes que tienes que entender es que la introversión puede ser un superpoder. Tanto como un extrovertido tiene que ver cuáles son aquellos puntos fuertes que tiene, tú también tienes que analizar cuáles son los tuyos. En este caso, una persona introvertida tiene una capacidad de escucha mayor. ¿Y qué pasa con esto? Que
saber escuchar, saber hacer preguntas que realmente demuestren el interés, lo que hace es crear una conexión con esa persona, hace que podamos conocerla más y además sirve muchísimo también para generar esa atracción. Probablemente, como eres muy introspectivo, sabes lo que quieres y eso también se nota en el momento en el que comunicas. Puedes crear conversaciones mucho más profundas y eso va a jugar a tu favor para conocer realmente a esa persona. Pero ahora yo quiero ser sincera contigo. Como te he dicho antes, la introversión muchas veces no viene sola, viene con esa ansiedad social, con esos nerviosismos, porque no nos hemos expuesto lo suficiente, con ese miedo. Y eso requiere de un trabajo sobre todo de autoestima, de un trabajo de exposición en el que de forma progresiva vas a tener que exponerte a situaciones sociales que te incomodan hasta que llegue un día en el que tu cerebro diga y registre: esto no es peligroso. Y aunque sientas un poco de nervios, que no te bloquee tanto. Te dejo por aquí un vídeo que puede interesarte para que puedas empezar a reforzar esa seguridad en ti mismo. Y ahora te voy a mostrar un ejemplo claro de cómo una persona que ya ha trabajado en su seguridad, en esos miedos y que además es introvertida, puede conectar muy bien con la persona que está conociendo y además saber crear esa conexión y seducir a la otra persona. Y el ejemplo es algo personal. Yo hace unos años conocí a quien es ahora mi pareja y en su momento tuvimos, como cualquier persona, esa primera cita. Él era todo lo que yo quería en alguien inteligente, alguien friki, alguien introvertido como yo que no necesite salir todo el rato, que tenga sus hobbies en casa también, que comparta aficiones conmigo y bueno, y muchas más cosas. La cuestión es que en esa cita yo me di cuenta de que él era alguien trabajado también. Tanto como yo había trabajado y me había esforzado, él también. Y eso se notaba. A diferencia de otras citas en las que yo tenía que dar absolutamente todo de mí, en ese momento veía a alguien igual que yo. Alguien que había reforzado su seguridad, que no tenía miedo a mostrarse incluso vulnerable en aquellas cosas que aún requería de trabajo. Alguien que hablaba seguro y que no intentaba impresionarme. Y lo mejor es que se notaba que sabía usar su introversión a su favor. Y además, aunque se notaba que para él no era fácil tal vez generar ese momento de atracción, lo hizo igualmente, porque sabía que si no, no se iba a generar. Recuerdo exactamente el momento en el que me dijo: pero oye, ¿tú me vas a besar ya? O... porque claro, me has contado que eres de las que da el primer paso si siente que le gusta a la persona. Él estaba segurísimo de que habíamos conectado, había analizado las señales, se había dejado llevar y ese era su momento. Y lo consiguió. En cambio, si él no hubiese sido proactivo, si se lo hubiese sido yo, sí, a lo mejor podríamos haber conectado porque se habría dejado llevar, pero no de la misma forma. Esto es para que veas que una persona introvertida puede pulir aquellas cosas que le cuesta y esforzarse y hacerlo igual y que sea igualmente natural. Además de conectar justamente por esos rasgos que tienen las personas que son introvertidas. Él no es diferente a ti. La única diferencia es que ha trabajado en él y se ha esforzado. Y con esto quiero decirte de que es posible, que puedes hacerlo. Y yo lo he visto después de trabajar con muchísimos clientes introvertidos, que es posible conectar y ligar y tener opciones. Lo que sucede es que los introvertidos que tienen éxito en el dating hacen cosas diferentes. Y son no intentar ser extrovertido, no hay que intentar ser alguien que no eres, porque se va a notar muchísimo. No se esfuerzan en ser el alma de la fiesta, no se ponen una máscara de soy un tío hiper gracioso y usan y saben dosificar su energía. También saben dónde sí y dónde no tener esa cita, porque a lo mejor en un espacio con muchísimo ruido o haciendo actividades, pues ahí no es tu lugar tal vez. A lo mejor con la segunda, tercera sí, pero en esa primera cita que hay que lucirse, que hay que conectar, tal vez no es lo tuyo. Por tanto, va a ser crucial que un introvertido piense: ¿cuál es el lugar idóneo para mí para esa primera cita? Eso lo va a cambiar todo. Además, otra de las cosas que hacen los introvertidos, que saben usar sus armas, es que no van con una lista de frases ensayadas o como si esto fuese una entrevista de trabajo. Ellos saben que hay algunas preguntas que conectan, no van con esas preguntas en la cabeza, entienden el cómo se tiene que hacer, entienden que no deben preguntar preguntas que no lleven a profundizar, entonces conocen las preguntas abiertas y las usan. Y sobre todo intentan ir desde un lugar de curiosidad, porque los introvertidos de por sí somos personas curiosas.
curiosas y nos encanta realmente tener una buena conversación con alguien y conocerle de forma profunda. Ese es el momento y esa es la energía. Otra cosa importante que hacen esos introvertidos que tienen éxito y es disfrutar de los silencios. No se sienten incómodos con esos silencios que a veces son necesarios y denotan que nos sentimos cómodos en la cita, que podemos estar tranquilos o incluso pueden servir para generar esa atracción y tensión. Entonces nos damos cuenta de que lo único que tenemos que hacer es, por un lado, en caso de que haya miedos o inseguridades, trabajar en ellas y exponernos de forma progresiva, y por otro lado, sería crucial que analices todos aquellos puntos fuertes que tú tienes como persona introvertida y que los sepas usar en el contexto de las citas. Y además que tengas en cuenta qué es lo que no va contigo para que no intentes esforzarte siendo alguien que no eres, porque se va a notar. Y sí, pensar en qué cosas sí que podemos pulir. Tal vez a mí, pues no es lo mío generar esa atracción, pero tengo que hacerlo. Es un proceso el de la seducción. Entonces tú puedes pensar de qué forma yo me siento cómodo ligando con esa persona. ¿Me siento cómodo con indirectas? ¿Me siento cómodo simplemente lanzándole unos piropos? ¿Me siento cómodo con un juego de miradas? Piénsalo. Aunque sea incómodo, vas a tener que hacerlo, pero simplemente piensa cuál es la forma que va más contigo. Dicho esto, si eres introvertido y crees firmemente de que esto es una limitación, te estás mintiendo, esto no es cierto, te limita el hecho de que no estés actuando. Y es que mis clientes han pasado por el mismo proceso, creían que tenían que ser los más graciosos, los más atractivos y luego se dan cuenta de que no, simplemente tenían que saber qué de todo aquello sí que tenían que pulir y qué de todo lo demás estaba bien y solo había que potenciarlo y saber cómo usarlo. Déjame en comentarios cuál es tu experiencia, cómo ha sido ser introvertido y ligar o intentar conocer a esa persona especial y si hay algo que te gustaría que tratas en el canal para ayudarte. Nos vemos, abrazo.